Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Juntos el Devocional. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Gracias por conectarse. Gracias por estar allí pendientes del programa. De verdad que damos gracias al Señor. ¿Qué tal si iniciamos con una oración al cielo en esta oportunidad? Padre, gracias. Entramos ante tu presencia con acción de gracias, amado Señor Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Padre, en este momento nos ponemos delante de tu presencia, nos humillamos ante ti para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para decir que eres bueno, que estamos agradecidos, Señor Dios, porque tu benevolencia y tu misericordia nunca se han apartado de nuestras vidas. Señor Dios, en esta mañana de devocional, queremos, Espíritu Santo, también, más allá de cantarte, de orar, Señor, enfrentarnos a tu palabra, ser obedientes. Padre, alimentarnos y permitir que ese alimento, Señor Dios, inunde nuestro espíritu, que ese alimento inunde nuestro ser. En este momento, Señor, colocamos todo lo que somos delante de ti para estar enfocados en ti, en lo que es importante. Padre, en lo que es necesario. Te pedimos en tu nombre santo, mi Señor, que seas tú avivando, Padre, los dones que has puesto en nosotros, que avives, amado Dios, el entendimiento, tu presencia en cada uno de nuestro hogar, que nos ayudes, Espíritu de Dios, ayúdanos a controlar nuestro carácter, ayúdanos a pensar antes de actuar, ayúdanos, Espíritu de Dios, realmente a tener en cuenta tus palabras en todo instante, en todo momento. En el nombre de Jesús oramos en esta mañana, agradecidos porque tú eres bueno para siempre. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, hoy aprovechemos este tiempo para enfrentarnos al pasaje que va a proveer nuestra enseñanza y es Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. He querido llamar este devocional ¿En qué estás pensando? ¿Alguien ha visto alguna película? ¿Alguien ha escuchado algún audio? ¿Alguien ha tenido alguna conversación y de pronto esto le ha afectado aún sus sueños? ¿Queda rebobinando en su mente algún tema, alguna canción, algún miedo que pudo haber adquirido por la película de pronto, etcétera? ¿En qué estamos pensando? Es la pregunta que quiero hacerles en esta mañana para reflexionar. Pero es importante también entender que pensamos justamente de lo que nos alimentamos. Las influencias que permitimos en nuestras vidas es lo que va a orientar nuestros pensamientos, es lo que va a orientar ciertamente nuestras acciones. Y el Señor, hoy por medio de su palabra, nos inclina a que reflexionemos un poco justamente en eso. ¿Qué es lo que está inundando nuestra mente? ¿Qué es lo que nos está permitiendo tomar ciertas decisiones? ¿Qué es lo que nos está influenciando en cada aspecto de nuestras vidas? Romanos capítulo 8 no es más que una invitación a entender, no es más que una invitación a cada una de nuestras vidas que tenemos dos tipos de influencias. Siempre va a estar la influencia de la carne, del pecado del mundo, pero también está la influencia del Espíritu. El Señor no calla, el Señor no nos deja solos, el Señor no se aparta de nosotros y nos invita a que pensemos no en las cosas del mundo, sino en las cosas del Espíritu. Quiero comenzar leyendo el versículo 1, dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder de pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. En ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿A qué clase de dominio se refiere la palabra? Un dominio de muerte. Aunque tristemente nuestros cuerpos siguen siendo seducidos
y nuestras mentes atraídas a cuestiones pecaminosas, el entender que eso a lo cual de pronto nuestro cuerpo se inclina está mal, ya es un paso de entendimiento que el Espíritu Santo nos acompaña, que hay una conciencia libertadora en nosotros y nace o se refleja lo que llamamos la responsabilidad personal. Antes, en el pecado ni nos dábamos cuenta que lo hacíamos, pero ahora somos conscientes gracias a la ley, gracias al mandato de Dios. El Señor se ha revelado también por medio de esta y nos ha permitido tener que tomar partido en esta situación. Por eso dice el versículo 4, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. ¿Cómo vamos a seguir algo en lo cual no podamos estar enfocados? ¿Cómo vamos a seguir algo en lo cual de pronto está detrás de nosotros? Por eso utilizo estas palabras para animar a quien me esté escuchando, y es que el Espíritu de Dios tiene que estar frente a nosotros, porque estamos siguiendo sus pasos, Pero ¿qué está frente a nuestra mirada? ¿Qué está alimentando realmente a nuestro espíritu, a nuestra alma? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿De qué te estás alimentando, mi amado hermano? No me considero un pastor recalcitrante en que todo es lo malo, o de pronto en el pasado habían unos pastores que eso no lo haga, una cosa o lo otro. No, porque la palabra del Señor nos enseña a dos cosas. No todo te conviene, todo te está permitido, pero no todo te conviene. Y parte de la libertad que la fe nos da es entender qué es lo que no nos conviene y justamente no tomarlo. ¿Qué es lo que sabemos que eso nos contamina y debemos apartarnos de eso? Eso realmente va a influenciar siempre sobre nuestros pensamientos, porque en nuestro corazón va a existir el deseo de agradar a Dios por sobre todas las cosas. Estamos hablando de una persona que anhela, gracias a la salvación de Cristo, vivir en el Espíritu de Dios. Vivir ya no en la carne, sino vivir en las cuestiones espirituales, que es lo que trae vida a nuestros cuerpos. Dice el versículo 5 de Romanos 8. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿A qué se refiere la palabra controlados por el Espíritu o controlados por la naturaleza pecaminosa? Antes, nuestra única influencia es justamente nuestra naturaleza caída, pero ahora la naturaleza divina de Dios es compartida con cada uno de sus hijos, con cada uno de nosotros. Si nosotros no entendemos que el practicar ciertas cosas van a generar muerte en nosotros, las vamos a seguir haciendo. Pero el Señor nos está diciendo, es tiempo de que su mente sea controlada por el Espíritu de Dios, Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Para ti es importante agradar a Dios? ¿Para ti es un anhelo que tu vida realmente haga sentir a Dios orgulloso? Porque a veces no sé qué tipo de cristianismo vivamos, pero justamente este ánimo debe alimentar nuestros corazones diariamente. Yo quiero agradar a Dios. Eso es lo que nos va a impulsar a vivir en el Espíritu.
Entonces yo quiero agradar a Dios con quien estoy, con lo que veo, con lo que escucho, con lo que siento. Yo quiero agradar a Dios. Pero si en nosotros no está esta convicción, pues vamos a tener que un poco más de dificultad en este sentido. Versículo 9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Pertenecen a Él. Aquí estamos hablando de la salvación. La persona que es salva es una persona que agrada al Señor y es una persona que vive en el Espíritu. Y no nos podemos llamar a engaños. La persona que dice creer en Cristo, pero no vive como Cristo, se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de sus sufrimientos. Recordemos, iglesia, que el libro de Romanos nos ha llevado en una línea como de tiempo para explicarnos cuáles son cada una de nuestras etapas como hombres cuando el Señor interviene para nuestra salvación. Habíamos hablado primero de la culpabilidad, luego de la condenación, luego del papel de la ley, luego de las consecuencias de la fe, luego del proceso de la justificación, la gracia del Señor, y ahora nos enfocamos es justamente en el sello del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, esa marca que nos dicen, tú eres mi propiedad. Y recordemos que el Señor nos ama de una manera exclusiva, nos quiere también para Él, solamente para Él. Aquí ya empezamos a hablar de una nueva posición. Pasamos de ser considerados justificados a ser hijos, a ser hijos. Y nadie puede arrebatarle a Jesucristo los hijos de Dios porque Él nos ha tomado de nuestras propias manos con su propia fuerza. ¿A qué quiero ir con esto? ¿En qué estás pensando con respecto a tu relación con Dios? Al principio podemos verle como ese Dios lejano, ahora que nos ha acercado por medio de Jesucristo. Lo contemplamos como Señor, como Salvador de nuestras vidas. Pero nuestra relación constante con Él nos va a llevar a avanzar a ver a Dios como un Padre, como un papá que nos cuida, que nos levanta, que nos corrige, que nos disciplina. Y esto es gracias a entender que nuestra mente debe estar enfocada en las cosas del Espíritu. Nuestra mente debe estar enfocada en las cosas que no generan temor, sino en la seguridad que la palabra del Señor ha traído a nuestras mentes y a nuestras vidas. Esta mañana quiero aprovecharla para una vez animarte a que nos dejemos influenciar por la Escritura, a que permitamos que nuestra mente siempre esté meditando en el consejo de Dios, en la palabra del Señor.
Des en cuenta que llega un punto de la vida en que la palabra de Dios hace parte de uno, que uno la recuerda, que uno la tiene presente, que uno diría, ¿qué haría Jesús en este momento, en esta circunstancia? Y el Señor nos trae respuesta. Démonos cuenta que Él siempre está allí para nosotros. Y aunque se libra una lucha entre lo bueno y lo malo en nuestro ser, si enfocamos nuestra mente en las cosas espirituales, ciertamente habrá vida en cada una de nuestras almas. Iglesia, vivir por el Espíritu no es difícil. Vivir por el Espíritu no es vivir en perfección. Vivir por el Espíritu ciertamente es entender cuál es nuestra posición de hijos, porque por gracias al Espíritu podemos decirle a Dios Padre. Y es allí donde nosotros podemos darle gracias a Dios porque nuestra relación sigue creciendo en intimidad con el Señor. Dios es una persona y como tal podemos tratarle, y como tal Él nos trata a cada uno de nosotros. ¿En qué estás pensando en este tiempo? ¿En qué estás llenando tu mente? ¿Cómo estás alimentando realmente tu relación con el Señor? Quiero finalizar con una historia que he usado en diferentes ocasiones, pero que me parece que es pertinente en esta mañana para ilustrar un poco acerca de lo que hemos estado hablando. Había un hombre que tenía dos perros, uno blanco y uno negro. Y estos dos perros él los estaba preparando para pelear. Entonces cogió al negro y al blanco y los soltó. Y pelearon hasta que el negro le ganó al blanco. Posteriormente, él encerró al perro negro. Le daba solamente agua una vez al día. No lo dejaba correr. Lo tenía allí en su jaula. Y al blanco le permitía hacer ejercicio, lo alimentaba muy bien, lo entrenaba, le ponía sus vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llegó el día de una nueva pelea, el perro negro estaba muy, eh, muy debilitado. Y claro, frente a otro perro blanco, ejercitado, con sus vacunas, sano, alimentado, fuerte, pues ya ustedes saben cómo terminó esta pelea. El alma de nuestras vidas también tienen estas clases de lucha. Está ese perro negro que podemos contemplarlo como el pecado que nos asedia. Y está ese perro blanco que representa ese impulso espiritual que tenemos de parte de Dios. Yo te quiero decir en esta mañana, ¿a qué estás dispuesto tú a alimentar? ¿A qué quieres tú debilitar? ¿Qué quieres tú encerrar? ¿Qué quieres tú realmente tener allí alejado? ¿Qué quieres entrenar? ¿Qué quieres mantener sano? ¿Tu espíritu o tu carne? Porque cuando alimentamos nuestro espíritu, cuando nos enfocamos en Cristo, permitimos que éste sea fortalecido, mientras que lo otro va muriendo por inanición, porque lo dejamos de alimentar. Y cuando venga una nueva confrontación en nuestra alma, pues vamos a saber quién va a ganar, porque hemos fortalecido lo que el Señor quiere que fortalezcamos. Esta es una vida, esta es una lucha que el Señor nos ha planteado, pero que entendamos que en Cristo somos más que vencedores porque ya somos sus hijos. Y como sus hijos peleamos la buena batalla de la fe. Oremos juntos en esta mañana. Amado Jesús, hoy una vez más abrimos tu escritura y te damos infinitas gracias, mi Señor. Padre, porque tú nos hablas, porque tú nos instas, porque tú nos redarguyes, porque tú nos diriges, Espíritu Santo. Anhelo ver una iglesia espiritual desde mi propia vida, Señor, como inicio. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú guiándonos, que seas tú alimentando nuestra mente de lo que es verdadero, de lo que es puro, de todo lo que es digno de alabanza, de lo que es santo, amado Espíritu de Dios. Te pedimos, Espíritu de Dios, que nuestras mentes no se presten para el pecado, que nuestras mentes no se presten para la incertidumbre. Amado Señor Jesucristo, sino que seas tú alimentándola, Espíritu de Dios. Hoy yo te pido, mi buen Señor, que seas tú trayendo a consideración estas palabras en cada una de las vidas de mis hermanos.
Señor, ya no vivimos bajo el dominio del pecado, sino que ahora somos controlados por el Espíritu de Dios. Somos guiados por el Espíritu Santo, Señor Dios, hijos, y por eso nuestra relación con el Padre se estrecha cada día más. Yo te pido, Espíritu de Dios, que encontremos vida en estas palabras y que seas tú avivando nuestros corazones, exhortando nuestras mentes, Padre, y que siempre enfoquemos lo que somos en lo bueno para debilitar aquello que nos acecha y nos quiere hacer morir. Pero en ti hay vida y vida en abundancia. Gracias, Jesús, en tu nombre santo, mi Señor. Amén y